Buenas noches, querida comunidad. Buena semana. Somos la familia Colina Galvis. Mi nombre es Isaí, mi esposa Lucía. Somos venezolanos. Tenemos aproximadamente en Colombia 6 años, de los cuales hemos compartido en este tiempo en la comunidad Jovel. Pertenecemos al Ministerio de Audiovisuales y Alabanza. Nos tocó exponer o dar nuestros comentarios de la Parashá Terumá, que es la 19ª Parashá y significa ofrenda. Va desde Shemot, Éxodo 25:1 al 27:19. Bueno, comunidad, estamos muy agradecidos, nos sentimos privilegiados. Es un honor para nosotros tenerlos a ustedes como hermanos. Nos sentimos desde el primer momento que entramos en la comunidad que fue como un regalo de Dios haber llegado a la comunidad, haberlos conocido. Y bueno, solo queremos que este comentario sea de edificación para ustedes y sea de gloria para el Señor. Amén. Tenemos la Parashá, en el resumen de la Parashá, que el pueblo de Israel es llamado a contribuir para la edificación del santuario para el Señor, con 15 materiales: oro, plata, cobre, lana teñida de azul, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especias y piedras preciosas. El Señor indica en los primeros versos de la Parashá que todo aquel que se sienta motivado, todo aquel que tenga deseos y de corazón, puede que sienta de corazón hacer estas donaciones, las haga. Y luego le dice a Moshe que con todas esas cosas harán un santuario, para mí un santuario, y yo voy a morar entre ellos. En la cima del monte Sinaí, Moshe recibe las instrucciones detalladas de cómo debe construir esta morada para Dios, de manera que pueda ser fácilmente desmantelada, transportada y rearmada durante los diferentes viajes que tuvo el pueblo por el desierto. En el cuarto más interno del santuario, el Señor indica que tras una cortina que va a ser bordada artísticamente, con detalles muy hermosos, se va a encontrar el arca del pacto, el arca del testimonio, donde van a estar guardadas las tablas de la ley, donde fueron grabados los 10 mandamientos. Esta arca va a tener una tapa donde se van a colocar dos querubines. Los querubines estaban uno solo con la tapa propiciatoria, y van a estar tallados de oro puro. Y en la parte exterior, fuera de ese cuarto más interno, que es el lugar santísimo, iba a estar la menorá, un candelabro de 7 brazos, y la mesa en la cual se iba a colocar los panes que iban a estar constantemente allí para el Señor. También iba a tener las 3 paredes del santuario, estaban formadas por 48 planchas de maderas paradas, cada una de las cuales estaba recubierta de oro y sostenida por un par de bloques de plata. El techo estaba formado por 3 coberturas: tapetes de lana y lino multicolor, una cobertura hecha de pelo de cabra, una cobertura de pieles de carnero, y en el frente del santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes, una serie de cortinas de lino soportadas por 60 postes de madera con ganchos de plata rodeaban el santuario, y el altar de cobre que se encontraba en su frente. Las cortinas estaban reforzadas por estacas de cobre. En cuanto a lo que nos llamó la atención de esta parashá, de todos los utensilios y de todas las instrucciones que el Señor le da a Moisés, nos llamó la atención el arca, su estructura y los materiales de lo que estaba hecho. Y en eso vamos a enfocar nuestro comentario. A simple vista nos parece un poco extraño que después de pasar la Parashá Mishpatim, donde hay
una serie de leyes civiles, de comportamiento con el prójimo, se detenga la entrega de las tablas para dar paso a cómo debe prepararse todo el santuario, cómo debe prepararse la caja que va a contener, que va a guardar las tablas. Pudiéramos decir que, ¿por qué no finalizó simplemente en Mishpatim y pues entregar las tablas y Moshe baja y ya? ¿O por qué no sigue con el tema de nuestro comportamiento, temas de ética o cosas más espirituales? Porque comienza a hablar de cosas materiales, de lo que debemos edificar. Entonces nos llamó la atención esto y el Señor nos muestra que para todo lo importante que queremos recibir en la vida, ese empleo que esperamos, el matrimonio, todo, los hijos, debemos estar preparados, debemos tener una preparación, digamos, intensa y especial para poder recibir eso que tanto anhelamos, que deseamos, ¿no? En este caso, el pueblo había hecho un compromiso con el Señor iba a entregar su ley y era algo sumamente especial. Necesitaba dar instrucciones para preparar todo eso. También podemos ver que el Señor no deja nada al azar. Él no dice, bueno, voy a entregar mi ley, ustedes hagan el santuario como quieran, como su corazón les dicte, y lo que su creatividad les indique, pues eso me van a dar. No, Él da toda una serie de instrucciones, Él nos indica cómo debemos servirle, cuándo debemos servirle, con qué debemos servirle. Él no deja nada al azar. Entonces, bajo todo ese orden preestablecido, Él da las instrucciones del arca, cómo debía ser esta arca. Esta arca debía ser de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera, debe de llevar una tapa, y los querubines, unos anillos, donde iban a introducir unas varas para facilitar su transportación, y debe estar en el lugar santísimo, donde el Señor se iba a manifestar, de donde el Señor iba a hablar con Moisés y le iba a indicar lo que Él deseaba decirle al pueblo, lo que Él deseaba que el pueblo hiciera en determinado momento. Y esto, como ejemplo, nosotros podemos colocar que la preparación que debemos tener en el matrimonio. Y es fácil verlo si hablamos de que tenemos que preparar un viaje, hacer una fiesta, unos recuerdos, la jupá, las flores, todo eso. Pero va más allá. El Señor siempre nos está hablando de nuestro interior, de una preparación interna en cada etapa de la vida, en cada cosa que hacemos. Entonces podemos hacer un par de conexiones interesantes, y era que primero el arca se encontraba en el lugar santísimo, en el lugar más íntimo del tabernáculo. Y el segundo es que el arca no solo estaba revestida de oro en su parte externa, sino que también en su parte interna. La preparación para recibir algo tan importante como es a tu pareja, tu esposa, a tu esposo, va más allá de simplemente preparar una fiesta, de hacer todos estos preparativos. Es una preparación muy interna, un análisis de nuestra conducta, de nuestro caminar, de cómo estamos en nuestro día a día con Dios. En Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente. 2:20, sí.
He sido crucificado con Mashiach y ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, no andamos con nuestros propios deseos, no vemos las cosas con nuestros propios ojos, sino que hemos sido transformados. Hacemos ahora lo que a Dios le agrada. Para tener un buen matrimonio, primeramente debes encontrarte en una forma muy sincera con Dios. Eso es lo primero, ahí en ese lugar santísimo, en la intimidad. Cuando seas revestido de ese oro puro, es decir, cuando tus actitudes egoístas y tus propósitos individuales hayan sido transformados, porque todos los seres humanos venimos con ese toque de egoísmo y eso se puede notar en un niño. Un niño dale unos caramelos e intenta quitárselos. Venimos con eso porque es algo que Dios nos dejó para que lo trabajemos, para que seamos transformados. Entonces ya puedes empezar a tener la idea de que estás en el camino de la preparación para recibir a tu pareja. Pero si estás casado igual, hay que disfrutar el matrimonio lleno de la presencia del Señor en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos. El propósito del arca era servir de recipiente para el pacto que Dios había hecho con el pueblo, es decir, para guardar las tablas de la ley y para manifestar la gloria, su gloria ahí mismo. Asimismo tiene que ser la relación de pareja, el esposo con la esposa. Deben ser el recipiente uno del otro, es decir, guardar, cuidar, amar, respetar, servir uno al otro, para que Dios pueda ser verdaderamente glorificado a través del matrimonio, para que el propósito santo del matrimonio pueda verse cumplido. Otro punto interesante del arca es que el arca era de madera por dentro. Entonces uno se pregunta, pero si era algo tan especial, ¿por qué no fue 100% de oro sólido? O sea, ¿por qué tenía que hacerse de madera y tenía que ser recubierta de oro? La madera es un material común, un valor comercial muy bajo referente al oro, al diamante, la esmeralda. Es utilizada para un sinfín de cosas, pero es muy importante. Asimismo, nuestras intenciones, motivaciones, sentimientos y pensamientos a veces parecen ser pocas para el mundo, donde solamente te exigen el resultado, que tiene que ser súper brillante como el oro, reluciente y con un valor que sea único. Y en ese aspecto hay que destacar dos cosas, que ciertamente el Señor nos ordena hacer las cosas bien. El Señor no deja de lado ni un detalle, o sea, Él te deja todo como tienes que hacerlo. Pero no solamente hacerlo como Él te lo dice, sino tener la intención del corazón al hacer estas cosas. En este punto llegamos a la humildad. Entonces nosotros decimos que la madera representa esa humildad. Es difícil producir los frutos que el Señor desea de nosotros si en nuestras vidas encontramos el orgullo, la arrogancia. De hecho, no podríamos hacer las cosas que dice Yeshua en Mateo 5, 6, 7 en el Sermón del Monte, que básicamente es: no caigas en contienda, ama a tu prójimo, reconcíliate con tu hermano, ama a tu enemigo, no hagas tus obras para llamar la atención, no juzgues a tu hermano sin hacer un examen exhaustivo de tu conducta. Entonces, en ese punto llegamos a un versículo en Marcos, por aquí lo tengo marcadito, Marcos 7, del 20 al 23, que dice: luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.
todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Vienen de adentro del corazón. Estas intenciones que nacen en nuestro corazón es lo que el Señor nos lleva a cambiar. Es ese trabajo del oro por fuera, el oro por dentro, que tienen que ser empalmados a través de la humildad. Si no somos humildes, no estamos dispuestos a recibir. Y si no estamos dispuestos a recibir, no podemos corregir, no podemos mejorar, no podemos cambiar los aspectos que podemos tener. Para poder albergar su palabra y manifestar su grandeza, la grandeza del Señor, debemos ser como el arca del pacto. Y volvemos a lo que comentábamos al principio, cómo era el arca del pacto, era de oro por fuera y oro por dentro. Entonces, ¿por qué revestirla de oro por dentro si nadie iba a ver su interior? Y encontramos que es importante ser congruentes, es importante que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos vayan de la mano con nuestras acciones, con lo que hacemos. No podemos pensar una cosa y hacer otra. Debemos de ser personas congruentes, de ser personas sinceras con el Señor, con el hermano, con la pareja, con los hijos. Debemos de comportarnos en la casa igual como nos comportamos en la calle, como nos comportamos frente a los amigos, en el trabajo comportarnos igual como en la comunidad. Y como comentaba mi esposo, el arca por dentro, entre el oro estaba la madera. Debemos ser humildes como la madera, dejar de lado nuestro yo y servir primeramente en la casa. Ser ese soporte que cada miembro de la familia necesita para crecer, velar uno por los otros, no esperar recibir todo, no esperar a que los demás nos hagan felices y velar solamente por nuestros intereses, sino aportar a cada miembro de la familia, servir desde la familia para que sin envidias y sin egoísmos y con sinceridad ambos, hombre y mujer, en un matrimonio puedan servir a Dios. También nos hacemos la pregunta, ¿cómo debemos preparar el santuario para el Señor? Pues sabemos que la casa debe estar arreglada, bonita, debe haber un ambiente agradable, pero internamente en nuestro santuario personal que levantamos a través de nuestras vidas, ¿cómo debemos preparar ese santuario para el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos está indicando a cada una de nuestras vidas individuales, en nuestra individualidad? ¿Qué debemos cambiar y qué debemos integrar a nuestra vida para levantar ese santuario? Entonces, podemos ver que solamente podemos recibir instrucciones del Señor cuando nos acercamos a Él a tener una intimidad, cuando nos acercamos a ese lugar santísimo que para nosotros es la oración, a recibir las instrucciones del Señor. Entonces tenemos que en Mateo 6:6 dice Yeshua, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El arca estaba en el lugar santísimo y ese era el lugar donde Dios manifestaba su gloria y le daba instrucciones a Moshe de lo que debía hacer el pueblo. En la oración el Señor nos da instrucciones de cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Y si no tenemos esa disciplina de estar constantemente frente al Señor en nuestra intimidad, es muy difícil que podamos levantar un santuario con nuestra vida para que el Señor more entre nosotros. Así es, y de hecho pues queremos contar un testimonio muy bonito de cómo el Señor trabaja esta parte, o sea, cómo te va refinando en nuestras vidas, ¿no? Cuando llegamos acá a Colombia, pues empezamos un éxodo, porque literalmente no
no conocíamos a nadie. Decidimos venirnos acá pues porque mi suegro es colombiano, pero no vive en Colombia. Y pues por temas de legalidad podíamos estar tranquilos acá en Colombia. Vámonos a Colombia. Nos daba igual, derecha, izquierda, arriba, abajo. Pero bueno, ahí empezó este trabajo. ¿Por qué? Porque en lo personal yo llegué y yo no quería congregarme. Y si en algún momento me congregaba, le decía yo a mi esposa, yo quiero sentarme ahí al lado de la puerta, o sea, yo quiero llegar, quiero salir, que nadie se entere que yo entré, que yo salí. Eso es lo que yo quería. Yo no quiero estar sirviendo, yo no quiero estar en grupos de alabanza, yo no quiero, sencillamente no quiero. Mi corazón se había enfriado por completo. En este proceso, pues bueno, yo había una excusa. Llegamos a un aparta de estudio, una cosa chirriquititica, ahí en Chapinero. Conocíamos una comunidad por allá, por el norte, y yo le decía, no, eso está muy lejos, taxi, transporte, esto, no, yo no quiero, o sea, siempre poniendo excusas. Pero mi esposa, pues insistente, congregaciones en Chapinero, congregaciones mesiánicas en Chapinero, y pues aparece Joel. Ahí ella recuerda una entrevista que le hicieron a Adán hace unos años atrás. Nos contactamos con Adán, porque lo conocíamos, y sí, vayan. Hicimos el proceso, solicitamos nuestra cita, llegamos, el pastor pues nos atiende. Y entre tantas cosas pues que uno habla en la entrevista con el pastor, una de las cosas que él nos dice, y es que vamos a trabajar el orgullo. Yo, ¿qué? ¿Qué le pasa a este señor? ¡Qué orgullo! Yo no soy orgulloso, no. Literal. Pido perdón, pastor. Pero literalmente eso fue lo que pensé internamente. Y yo salí de ahí como que, no sé, o sea, no quiero. Pero no era el pastor, era el Señor diciéndote, hijo, cambia esto. Vamos a ponerlo más sencillo. O lo cambias o te lo cambias. Pues yo hice caso omiso y seguí mi camino por donde yo quería. Mi esposa sí empezó a ir a la comunidad con el niño, todos los Shabbat lo llevaba. En cambio yo no, yo me llenaba de trabajo, me llenaba de angustia, terminé trabajando en un fruver, cargando sacos de papas, cebolla, todo esto. Dormía prácticamente 3 horas porque a veces me pasaban buscando a las 3 de la mañana para ir a Corabasto a cargar el camión y fue muy duro, pero todavía seguía terco. Pero el Señor te va llevando, me fue hasta que llegas a un punto que, ok, ya, suficiente. Mi hijo hospitalizado, me echaron del fruver, me sacan del apartamento, ya, por favor, ya. Sí, ciertamente fue lo que nos ocurrió. Está bien, ya, o sea, ayúdame, o sea, sencillamente, a pesar de que desde muy joven conocí el mesianismo, yo siento que mi encuentro personal con el Señor fue en ese preciso momento. Y nada, aceptar la voluntad del Señor. No me quedaba de otra. No tengo a quien llamar, no conozco a nadie acá, no tengo amigos, no tengo a nada. Pues ahí pasó unos días, llamó al pastor nuevamente. Pastor, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? Me dice. Ven y hablamos. Me dieron mi cita nuevamente, fui. Pero lo curioso fue que después de haber pasado por todo este proceso, que hoy en día nos reímos, pero fue un proceso muy, muy fuerte, el pastor, una de las palabras que me dice es, ok, vamos a empezar de nuevo, pero esta vez te comprometes. Eso fue para mí como que, o sea, el examen final. ¿Estás preparado para asumir el compromiso?
ok, dijo ok. Y ahí empezó el Señor a abrir puertas de poco a poco. Me quiebro mi mano, mi muñeca. Pero todo ha sido para bendición, porque gracias a esa fractura hoy en día sigo viviendo las consecuencias positivas de lo que me trajo esa aparente calamidad. Pero fue un proceso de transformación fuerte, no fue un proceso fácil. No, es muy chévere contarlo de esta manera, pero fue muy, muy difícil vivirlo. Ese es un punto de vista de esta historia. Alguien que al Señor te está llamando, pero no me da la gana de comprometerme. Pero esta misma historia tenía otra cara donde la persona quería comprometerse, pero el Señor le decía, no es el tiempo todavía. Aquí entra mi esposa. En mi caso, bueno, llegamos acá a Colombia, este hermoso país, pues quería ir a la comunidad a cumplir mi responsabilidad como madre de educar a mi hijo en los caminos del Señor. Y pues en todo ese proceso, en la comunidad tuve un encuentro con el Señor, un encuentro especial con Yeshua, y fui acercándome más al Señor y más en oración, y me fue indicando las cosas que debía cambiar. Nuestro matrimonio cambió muchísimo. Siempre hay cosas que reconocer en el matrimonio. Nunca las cosas son de una sola persona, y pues tuve la oportunidad con oración con el Señor de ir cambiando cosas, de ir reconociendo, quitando ese orgullo, reconociendo que hay cosas donde había estado equivocada, no era solo mi esposo, y logramos, gracias al Señor, solo por la gloria del Señor, solo el Señor lo hizo, empalmar en nuestro matrimonio. Y bueno, pasado todo eso, yo quería servir al Señor, había servido en el Ministerio de Danzas en mi juventud, y wow, llegué a la comunidad, nos recibieron los líderes del Ministerio de Danza, unas personas servicatas, especiales, cariñosos, serviciales, y wow, quería servir al Señor, estaba dispuesta a servir al Señor, pero el Señor dijo, no, hay que esperar. Entonces, para mí eso fue súper impactante, porque mi esposo llegó a la comunidad y prácticamente llegó y 2 meses después empezó a servir en el Ministerio de Alabanza. Y yo preguntaba al Señor, pero ¿por qué yo no? Y por qué tenía que pasar por un proceso. Y entonces no fue nunca por los líderes, y eso sí tengo que aclararlo. Ellos siempre me recibieron con los brazos abiertos, pero pues había que pasar por un proceso. En eso llegan nuestros familiares de Venezuela, fueron a la comunidad y entran a sus ministerios, llegan nuestros amigos y entran a sus ministerios, y ¿por qué yo no, Señor? Luego empecé a tener diversas dificultades económicas, de logística, familiares, y no me permitían ir a servir al Señor en el ministerio. Y fue un proceso, fue un proceso doloroso, pero que solo debía ser enfrentado en oración, en ese lugar secreto. Y muchas veces traté de resolver las cosas de manera humana, buscando las maneras de servir al Señor, y nada pasaba. En todo ese tiempo el Señor me mostró en ese lugar santo lo que debía cambiar. Recuerdo que una vez Dudo en una prédica hablaba de que pues si no tenemos amor, lo que dice la palabra, si no tenemos amor, simplemente somos címbalos que resuenan. Y el Señor me mostró que durante ese tiempo que había estado en el Ministerio de Danzas en Venezuela, realmente había sido como un címbalo que resuena, solo hacía ruido. Y entonces
comenzó un proceso de tratar ese amor, de recibir ese amor de Dios y de reflejarlo, de compartirlo con el prójimo. Y recuerdo que mi esposo, esa fue una parte de todo ese proceso, recuerdo que mi esposo me dice, pero sirve en el Ministerio de Audiovisuales y está bien, está genial servir en el Ministerio de Audiovisuales, pero yo quiero servir en la danza. Ahí es donde en mi corazón está servir al Señor. Pero no es como nosotros queremos, ni es cuando nosotros queremos, ni es donde nosotros queremos, y esto lo vemos en esta parashá. El Señor da todas las instrucciones de cómo se debe servirle, dónde se debe servirle, cómo se debe servirle, cómo se debe levantar ese santuario. Entonces, no era la danza, era audiovisual. Luego, seguía con la misma inquietud, las mismas preguntas, y siguió pasando el tiempo, y un día mi esposo me dice, pero podemos servir juntas en el Ministerio de Alabanza, pero eso es imposible, le decía yo, porque yo no soy músico, nunca he tocado un instrumento, no sé nada de música, y ahí hay muchas personas, o todas, que tienen un talento extraordinario, son músicos, y ¿qué voy a hacer yo ahí? Y me dijo, pero vamos a intentarlo, es más fácil servir en familia, es más fácil acomodar los horarios y todas las dificultades que teníamos, o que yo tenía para poder servirle al Señor en el Ministerio de Danza. Y fue cuando, bueno, mi esposo me apoya, y me empecé a dar clases de percusión, y comienzo todo ese proceso, y hasta el primer día que comencé a servir en el Ministerio de Alabanza, pues estaba totalmente incrédulo de que el Señor quería que yo estuviera ahí, porque, o sea, nunca lo había hecho. Yo sentía que mi servicio al Señor estaba en otro lugar. Y fue en la pandemia, durante la pandemia, que, bueno, comencé a servir con el Señor, con mi esposo, y bueno, con el Señor también, en el Ministerio de Alabanza. Y ha sido un proceso muy bonito, porque aprendí que servir al Señor, primero hay que estar preparado. El Señor, cuando te dice que no es el líder, no son las circunstancias, aunque los líderes nunca me dijeron que no, pero conozco personas que quizás han pasado por esa situación, que el líder le dice no, espera, o lo que sea, encuentran trabas. No son las personas, es el Señor que te quiere preparar, que quiere que tú escudriñes en ti, que quiere que tú te encuentres con Él en ese lugar santísimo, y Él darte esas instrucciones de cómo debe ser tu vida, qué debes de cambiar para poder levantar ese santuario, y pues que uno le tiene que servir como Él quiera, donde Él quiera, y no es de acuerdo a los planes y los deseos que nosotros tengamos. Mientras tengamos el deseo de servir, tenemos que estar dispuestos con humildad a recibir la instrucción del Señor, de dónde el Señor quiere que sirva. Exactamente, entonces, pues, podemos decirte, joven, ¿te quieres casar? Simplemente baja un escalón y prepara la caja. ¿Quieres de pronto entrar a ese ministerio? Baja un escalón y prepara la caja. La caja tiene que ser ese reflejo de esa arca, que lo interno sea exactamente igual a lo externo, oro por dentro, oro por fuera, y que esa madera que lo une sea la humildad con la que aceptamos y nos preparamos para caminar por donde el Señor quiere que caminemos. Espero que esta pequeña reflexión y este resumen de nuestro testimonio de vida sea de bendición para ustedes. De verdad fue un honor, un placer compartir esta palabra con toda la comunidad en esta noche. Muy buenas semanas para todos y bendiciones.